queremos compartir con ustedes, por fin tenemos los subsidios que se pagaron a los empresarios de transporte público durante todo el año del 2022. Hicimos un análisis, nos llamó la atención el hecho de que estos subsidios se pagan por cada boleto vendido, cada pasajero es que paga un monto del precio del pasaje y compensa el Estado. Sin embargo, a pesar de que el precio del pasaje bajó, los subsidios aumentaron y esta situación no tendría que darse debido a que la cantidad de pasajeros es una cantidad constante. Y eso es lo que le vamos a mostrar ahora en pantalla para que puedan ver todas las personas, toda la audiencia, este análisis que les estoy comentando. El monto total de lo que se pagó por subsidios en todo el año 2022 es de 278.168 millones, unos 39 millones de dólares. Y tenemos el desglose por mes, Gladys, cuánto es lo que se pagó en compensación del precio del pasaje en todo el año. Solamente en números redondos, Gaby, para compartir con la audiencia, sí. Vemos que esos primeros meses del año, 15.000 millones, 16.000 millones, 15.000 millones, más o menos podríamos decir que corresponde a la época de vacaciones. Las vacaciones sería enero, parte de febrero y después en julio otra vez hay unas vacaciones. Porque la diferencia nomás digo, bueno, hasta abril en realidad hay unos 15.000 millones, pero después ya comienzan, sí se dispara, más de 20.000 millones en el resto del año y sobre todo llegando a fin de mes, más de 29.000 millones de guaraníes en subsidio. Así mismo. Y lo que llama la atención, Gladys, específicamente en el mes de septiembre, tenemos que se pagó en subsidios 28.000 millones de guaraníes, cuando el subsidio era por el servicio del bus convencional 2.043 guaraníes, o sea, 50% es lo que paga el Estado, y por el diferencial 2.275. Para octubre bajó ese precio de la tarifa, 2.014 y 2.236, teniendo en cuenta que la cantidad de pasajeros es igual, sin embargo en octubre pagamos más subsidios. ¿Esto cómo se estaría justificando? Al haber más pasajeros. Esta situación le consultamos al viceministro de Transporte, Oscar Stark, y nos dijo que, bueno, que las validaciones de pasajeros fantasma es ínfima, apenas 0,04% de las validaciones, por lo tanto no sería esa la explicación. Sin embargo, acabo de pasarle a la producción una imagen que recordé mientras estábamos acá conversando. Esto sería la clave de por qué. Acá tenemos un resumen de las validaciones que había hecho en su momento el viceministro Víctor Sánchez y hay una evolución, un aumento de las validaciones. Él decía de que al haber más pasajeros es que disminuye la tarifa técnica porque son más personas las que van a estar pagando el servicio. Entonces hay menos presión sobre el Estado. Sin embargo, vemos que hay más validaciones, por lo tanto se pagó muchos más subsidios. Y poco después de esta situación se descubre que hay un montón de pasajeros fantasmas. ¿Cómo es que, por ejemplo, en marzo teníamos 12.000 pasajeros y para agosto 14.000 pasajeros? O sea, usuarios, perdón, porque son las validaciones. ¿Cómo es que tantos usuarios así en masa de repente aparecieron un montón de pasajeros? Esta situación se explicó con los pasajeros. Imposible que haya tantos usuarios con menos buses que hoy tenemos en la flota del área metropolitana. Y sobre todo, Gaby, porque hay que recordar algunas otras variables. El aumento del precio del combustible que hizo que la gente use su vehículo, sobre todo, se dio en el año 2021 y 2022. Allí se disparó y después permaneció constante ese precio que podría decir, bueno, dejo mi auto y me voy en colectivo, a pesar de que hay un pésimo servicio. Pero con esto que vimos de los videos o la prueba de que hubo gente que vio a conductores validando sin que ingrese ningún pasajero al colectivo, uno tiene derecho a dudar, Gaby, finalmente, de que esto en realidad son números, estos serían números abultados. Podría ser. Estos indicios, al cruzar los informes de lo que es este año con lo que se hicieron el año pasado para decir va a disminuir la presión al Estado para pagar subsidios al haber más pasajeros, vemos que no fue así. Al contrario, hay mucho mayor desembolso, son unos 3.000 millones de guaraníes de diferencia entre un mes y otro, que bueno, podríamos ver la placa anterior para que la gente pueda apreciar cómo es que si el precio del pasaje bajó, hay mucho mayor desembolso. Vemos en septiembre 28.000 millones de guaraníes, para octubre 29.800, casi 30.000 millones de guaraníes. Y en octubre es el informe que mostraba que hay muchísimas más validaciones. Y es ahora que estamos viendo un informe que
lamentablemente tuvimos que insistir demasiado para poder acceder al resumen del 2022. Lo que se desembolsó ya este año, por más que no hay todavía tarifa técnica, aún no sabemos cuánto es por mes y por cada empresa. 2022 ya tenemos, entonces vamos a seguir insistiendo en estos informes. Ahora queremos... Antes de pasar, sí. Gaby, que es interesante nomás recalcar por qué las cifras son distintas. Finalmente recordemos los dos montos de tarifa que tenemos hoy por el servicio convencional y el diferencial. Sí. El convencional, que está en 2.300 guaraníes. El precio que paga el usuario. El precio que paga el usuario, y el diferencial en 3.400. Bueno, y a ese 2.300 y el 3.400 tenemos que sumar cada mes estos números para tener el monto de la tarifa técnica, lo que realmente vale el servicio según esta planilla de la tarifa técnica. Sí. Y ahí vemos que esto que mostramos en pantalla es lo que paga el Estado a las empresas de transporte público por cada validación que se hace. Uno podría decir, bueno, esto es por cada pasajero, por cada boleto vendido, pero hoy ya tenemos duda de que sea efectivamente por cada validación realmente. Sí, este estudio es el resultado de la tarifa técnica, que es en base a la cantidad de usuarios que registra el billetaje electrónico en el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico. Entonces, en cada mes es que está saliendo este estudio conforme a la cantidad exacta que danza este nuevo software, el cobro electrónico. Bueno, ya pusimos en duda si es que realmente es cierta toda esa información y que hay que hacer una investigación más profunda. De todos modos, estos son los datos que disponemos al día de hoy. Quisiera compartir también, Gladys, todos los desembolsos anuales que se desarrollaron desde la creación del subsidio, que es desde 2011, con el presidente Fernando Lugo, quien creó esto mediante un decreto. Nosotros podemos ver ahora cuánto fue cada año. En el 2014 se ve un monto más bajo, porque en ese año también se hizo un bono único por renovación de flota. No incluye eso, solamente son los subsidios por venta de pasajes en este cuadro. Y en esta evolución vemos que en el 2022 es el nuevo récord, con 39 millones de dólares lo que se desembolsó. Hacemos un énfasis en estos tres últimos años, 2020, 2021 y 2022, porque es el tiempo en que se mantiene el mismo precio del pasaje de 2.300 y 3.400 el bus convencional diferencial que mencionabas, Gladys, y vemos que, bueno, ya cuadruplicó prácticamente. En 2020 eran 10 millones de dólares lo que se destinó a los empresarios y en 2022 39 millones de dólares. Bueno, y uno puede decir entonces, siguiendo este ritmo, este año otra vez se va a duplicar de 2022 a 2023. Nos preguntamos, ¿será que se va a pagar más o será que se va a hacer una investigación a fondo de, por un lado, de esas validaciones y por otro lado, de los componentes de la tarifa técnica? A ver si realmente vale ese monto el servicio que hoy están prestando. Sí, es muy interesante esto que estás mencionando, Gladys, los componentes de la tarifa técnica, porque uno de esos son el costo del personal. Ahí se prevé que los choferes están pagando, o sea, están cobrando un salario mínimo más de un 30% de plus, que es 3 millones y medio. Sin embargo, ellos están cobrando por redondo, entre 40.000 y 50.000 guaraníes, muy lejos de lo que está en la planilla de cálculo de la tarifa técnica, que es lo que establece el monto del subsidio. O sea que por un lado tenemos el cálculo y otro de la cantidad de pasajeros que están realmente trasladando los empresarios.